¿Qué tan importante dirías que es la tecnología hoy en las áreas de recursos humanos? Creo que hoy día la tecnología es importante en todas las áreas, en tu vida, en tu familia, en todas partes, ¿no? Tu día a día. O sea, ya casi que uno cuando sale, y si no pones el Waze no llegas, ¿no? Cosa que antes no sucedía. Yo siempre he dicho y digo, la tecnología o el objetivo de la tecnología tendría que ser que en mi vida sea más fácil. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Mestanza, especialista senior en reclutamiento y selección en Trust Consulting. El día de hoy estaremos con Renzo Rossi, es directivo senior, estratega, speaker y consultor de gestión de personas. Renzo cuenta con una amplia experiencia en los sectores pesquero, metalmecánico, tecnológico y financiero. Especialista en el diseño e implementación eficiente de los planes estratégicos y en la formación del desarrollo de líderes, y además de equipos de alto rendimiento con un enfoque centrado en las personas. Es creyente de la transformación personal como motor para el éxito. Finalmente, es mentor ejecutivo, docente del programa de gestión de talento de la Escuela de Negocios de la Universidad de Piura y Forum Líder en RIF. Bueno, Renzo, vamos a empezar con las preguntas. Claro que sí. Hemos leído tu artículo sobre la evolución de la cultura organizacional y en Trust Consulting estamos promoviendo el reclutamiento con propósito. Quisiéramos que nos comentes un poco más sobre esta evolución. Claro que sí. En ese artículo, específicamente lo que yo trato de resaltar es la importancia de la cultura organizacional en la empresa, entendiendo la cultura como el alma de la empresa. Esta cultura o esta alma en el tiempo va evolucionando. ¿Por qué? Porque hay nuevas generaciones, porque hay nuevas tendencias, porque hay nuevos enfoques, objetivos, estrategias, en fin, el ser humano va evolucionando, ¿no? Y ahí dejo un ratito de eso. Lo segundo, entiendo la cultura organizacional como todos aquellos comportamientos, principios, creencias, procedimientos, procesos que las personas en la organización funcionan con este conjunto de competencias o de comportamientos. Entonces, si juntamos las dos y vamos a la pregunta de la selección con propósito, ese proceso de selección pasa a ser algo mucho más que el cubrimiento de una vacante, ¿no? Lo que tenemos que conseguir en esa entrevista o en esa reunión es que esto que yo tengo definido como cultura esté alineado con lo que la persona trae en términos de valores, de creencias, de principios, de lo que tiene como aspiración para la posición, que se junte con el propósito, los valores y todo esto medio abstracto que a veces nos suena a la cultura y que hagan clic, ¿no? Creo que ese o esa es la principal diferencia de un proceso de selección tradicional y un proceso de selección enfocado en el propósito. Hacer que los propósitos de ambas partes coincidan, porque esto a su vez va a generar que la relación que empieza entre la empresa y la persona sea sostenible en el tiempo y haya menos probabilidades que la persona se quiera ir, mejor productividad, mejor experiencia del colaborador, más en general, más beneficios para ambas partes. ¿Podrías comentarnos un ejemplo de un proyecto de desarrollo organizacional en el que hayas participado o conozcas y esté alineado con la evolución cultural? A ver, creo que la evolución cultural, como su palabra lo indica, es continua, ¿no? Cuando uno habla de transformar una empresa, lo que sueles hacer es determinar un estadio final, saber el estadio inicial, tener la claridad estratégica de por qué estás yendo hacia ese estadio en términos de objetivos, estrategia de negocio, qué es lo que quieres conseguir, lo que te dicen tus clientes, en fin, ¿no? Toda esa definición, creo que lo más importante es tenerlo claro, ¿no? Y en ese sentido, cuando tú lo vas implementando, tienes en todo momento, en toda posición, en toda actividad, desde pequeños hasta muy grandes cambios. Y cada uno de esos cambios forma parte de la evolución de la cultura, ¿ya? Entonces, en todo momento estamos teniendo o formando parte de pequeños cambios culturales, medianos o grandes cambios que hacen esta evolución posible, ¿no? Por ejemplo, cuando implementas un ERP. Por ejemplo, cuando fue la pandemia y tuvimos que liderar desde el Zoom. Por ejemplo, cuando terminó la pandemia y tuvimos que regresar, ¿no?, a una semipresencialidad, nos dimos cuenta
que había la mitad de personas que habían ingresado a la corporación o a la empresa por Zoom, que no se conocían físicamente. Claro. ¿No? Y empezaban las conversaciones de, oye, yo pensé que tú eras más alto, pensé que eras más bajo, no me parecía que en el Zoom fueras así, etcétera, 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 ¿no? Gestionar esos pequeños cambios forman parte de la evolución cultural en sí, ¿no? Porque el ser humano está en permanente evolución también. Entonces, contrato a una nueva persona que viene con sus comportamientos, que viene con sus creencias, he hecho este clic por la selección con propósito, pero igual se tiene que acostumbrar a trabajar dentro de un entorno que tiene algunas particularidades, ¿no es cierto? Y lo va construyendo conforme a lo que tú quieras. Por ejemplo, si tú dices, quiero ser una empresa que decida en función de datos, ¿ya? Entonces tienes que pasar de un estadio en donde la mayor parte de tus decisiones están en función de tu experiencia y hay de pronto pocos datos, a un estadio en donde esa mezcla entre tu experiencia y la data que apoya tu punto, ¿no? Es un poco más eficiente o está más equilibrada. Tu competencia en este estadio final va a ser diferente con la que empezaste, ¿no? Probablemente en tu proceso de selección vayas a seleccionar a alguien, valga la redundancia, con más manejo de data. Y vayas a empezar a poblar, ¿no? Tus distintas unidades o las distintas vacantes y vayas a pedir en el perfil a alguien que maneje data, que entiende data, que analice data, que interprete data, cosa que antes no hacías, ¿no? Si dices, quiero que la empresa o la cultura sea, o uno de sus valores sea la innovación, entonces tienes que generar el espacio, generar los mecanismos y la metodología para que la innovación en sí ocurra. Entonces, tienes que apostar de pronto por la diversidad, porque si pones a todas las personas de la misma profesión, de la misma edad, de la misma generación, probablemente no vaya a salir algo tan innovador o tan creativo. Pero si es que pones a personas distintas, ¿no? a mirar un mismo problema, seguramente va a salir algo mucho más de mucho más valor, por decirlo así, porque las distintas opiniones van a hacer que eso ocurra. Si es que quieres que la empresa sea innovadora, en tu perfil de selección, que estás haciendo la selección por propósito, tienes que buscar la competencia en innovación. Mente abierta, que trate de pensar en el siguiente nivel, ¿no? Que pueda resolver algún problema no de la manera convencional o exponerlo a alguna situación que no tenga una receta atrás y que a ver qué se le ocurre. No lo sé, hay pruebas, hay metodologías, hay preguntas que te pueden permitir ver si es que esa competencia viene con la persona. Lo que te quiero decir es, vas a hacer tu proceso de selección y vas a empezar a poblar la empresa con personas de otra característica. Y cuando eso ocurre, dado que la definición de cultura es los principios, las creencias, los comportamientos de las personas, vas a tener que hacer una gestión del cambio ahí, ¿no? Entonces, desde lo más chiquito, que es cambiar mi manera de trabajo, cambiar una estructura orgánica si es que traes a las metodologías ágiles, por ejemplo, o implementar la innovación en la cultura de tu empresa, o tener una gerencia de Data Analytics, todos esos son cambios que te llevan a que tu cultura finalmente evolucione. Perfecto, clarísimo. Desde tu experiencia, ¿cuáles deberían ser los principales factores a tener en cuenta para poder liderar efectivamente estos cambios, ¿no? de las empresas? A ver, lo decía hace un ratito. Yo creo que lo principal es saber por qué y para qué lo estás haciendo, ¿no? He tenido oportunidad de conversar o de estar en reuniones o de intercambiar opiniones con muchos ejecutivos, muchos círculos diferentes, ¿no? Y creo que ese es el inicio. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para qué? Si tú estás generando resultados hoy día y tus resultados son positivos y tu gestión está bien y todo va bien, ¿por qué cambiarías? ¿Qué cosa es lo que quieres conseguir? Y empiezas a dibujar ese otro estadio que te decía hace un ratito. Yo soy una empresa, efectivamente, que tengo buenos resultados y todo, pero veo que el mundo evoluciona, que el cliente evoluciona, que la tecnología empieza a avanzar a pasos agigantados, que el mundo empieza a cambiar y empiezan a aparecer temas nuevos. Si yo me remonto hace 15 años, de repente hablar de equidad de género, hablar de sostenibilidad, hablar de la huella de carbono, hablar de diversidad, no eran temas que estaban en la mesa en ese momento, ¿no? Hoy día sí. Hablar de la generación Z ni siquiera existía, hoy día sí. Hablar de cómo afecta ese cambio generacional a la gestión de una empresa no era parte de la agenda, ¿no? Ahora sí.
Entonces, sí creo que lo principal es tener la claridad estratégica de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? ¿Quieres llevar la empresa de aquí a acá? ¿Para qué? ¿Qué cosa es lo que en el estadio 2 vas a poder hacer que hoy día no puedes hacer? ¿Qué cosa es lo que vas a conseguir que hoy día no estás consiguiendo? ¿Cómo vas a medir esa evolución? ¿Cuál va a ser el indicador que te va a decir, o los indicadores que te van a decir, oye, voy yendo bien hacia mi deseo, que es este otro estadio? Va a ser este indicador. Ya. ¿Y cuál va a ser el que te va a decir que lo estás haciendo extraordinariamente bien? Entonces, con esas dos preguntas, creo que no vas a tener la exactitud, pero sí vas a tener la dirección de, con la claridad estratégica de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, empezar a avanzar en esta transformación que quieres conseguir para lograr aquello que estratégicamente has dicho que quieres. Que puede ser, oye, si es que los clientes están migrando hacia los medios digitales, entonces tu estrategia probablemente vaya a tener una transformación digital. Vas a empezar a atender, si es que es un servicio, o a ofrecer productos a través de medios digitales. Y para eso necesitas equipos que lo sepan hacer, personas que vengan con un conocimiento al menos básico de lo que significa trabajar en digital. Probablemente vayas a necesitar un equipo de Data Analytics que haga que la información y todos los números que tienes de tus clientes se transformen en algo de valor para mejorar su propuesta de valor, probablemente, y así, ¿no? Entonces, como punto principal, regreso al origen de mi respuesta, creo que la claridad estratégica y la claridad estratégica relacionada dentro de la estrategia de negocio es lo que tienes que tener súper claro y en lo que yo invertiría la mayor cantidad de tiempo para después que tengo esa claridad, ejecutar y caminar hacia el destino que he dicho que quiero ir. Como líder, has reclutado personas para tu trabajo. ¿Qué atributos buscas en un profesional de hoy, sabiendo de la evolución que las compañías están experimentando? A ver, lo primero, que sea una buena persona, ¿no? Que tenga valores, principios, que sea una persona de bien, ¿no? No sé qué palabra usar para describir ese conjunto de características, pero que sea un buen ser humano, ¿no? Un alma de bien, alguien que entienda que el mundo no es uno solo, sino somos todos y que el bien común es el bien mayor, ¿no? Así lo definiría yo como un buen ser humano. Con eso, todo lo demás lo vas aprendiendo, ¿no? Y ese todo lo demás te lo dividiría en como dos grupos, ¿no? Si es que la selección la vas a hacer para algo muy especializado, data, arquitectura de sistemas, ciberseguridad, tecnología, entonces empiezas a buscar cosas más técnicas acá, pero partiendo igual de que es un buen ser humano, ¿no? Y las vas incluyendo, vas verificando que las tienes y ya. Entonces ahí lo dejas un ratito. O los profesionales que van a ocupar espacios más de staff, ¿no? Que no son especialistas también, ¿no? Entonces ahí, si es que quieres de marketing, de pronto alguien que tenga algún conocimiento, ¿no? De marketing, de riesgos, de finanzas, y vas haciendo esta selección. Entonces, con eso como hecho, viene lo primero que hablamos en la primera pregunta. ¿Cómo calza esto con la cultura? ¿Cómo esto hace clic con el propósito? ¿Cómo tu propósito con el mío hacen clic, cosa que vamos a poder trabajar juntos? Entonces te diría que estos son como los tres elementos que yo al menos utilizo a la hora que hago un proceso de selección. Suelo preguntar un montón para lo primero, ¿no? La parte más humana, ¿cuál es tu poder especial? Entonces, ¿tú qué haces como único, ¿no? Claro, ¿qué te diferencia? ¿Qué te diferencia de otra persona? Y lo otro que me habla mucho de los candidatos es cuando les pregunto, ¿y en qué estás trabajando en ti? ¿No? Porque uno, como te digo, va evolucionando y con el tiempo te vas dando cuenta que, oye, ya, yo para esta etapa de mi vida profesional y personal necesito esta competencia que no tengo, o vi en una reunión o a un líder o a una persona o a un compañero o a algún miembro de mi equipo algo que yo quisiera hacer, entonces lo incorporo, ¿no? Entonces, siempre estar buscando esa mejor versión de ti mismo, para mí es como una responsabilidad casi moral de que todos los seres humanos tenemos para después devolverla al mundo, ¿no? En Trust nos especializamos en reclutamiento top management y middle management,
perfiles pensados en el aporte cultural que deben sumar a las empresas. Ujú. ¿Cuál debería ser la visión de las compañías cuando buscan cubrir estas posiciones? Regreso a lo que comentamos hace un momento, ¿no? Si estás hablando ya del top management o de ejecutivos dentro de la jerarquía organizacional más altos, con mayor peso relativo en la búsqueda o selección, creo que la parte de claridad estratégica es una de las cosas que pesa mucho. Porque son las personas que van a decidir y van a liderar a los equipos que van a hacer que esta estrategia de negocio que la organización a través de justamente estas personas ha definido se haga, se ejecute y se logren o se excedan esos objetivos que se han planteado, ¿no? Entonces, eso como primero. Ya pensando en el largo plazo que me mencionas, creo que hay algunas características que hoy día sí hacen la diferencia, ¿no? Y que nos han dejado los últimos años como de grandes aprendizajes. Lo primero, que el líder vele por que los miembros de su equipo puedan lograr esta sincronía entre su tiempo personal y su tiempo laboral, ¿no? Creo que eso es de mucho valor para los miembros del equipo y te generan un compromiso muy alto y una productividad a su vez muy alta de la mano de una experiencia, una sensación, un sentimiento del colaborador súper bonito, ¿no? Súper bueno. Esa es una. La otra, generar espacios seguros, ¿no? Seguros y de confianza, que eso lo tiene que ir construyendo en el tiempo para que las personas se manifiesten, den sus opiniones, digan lo que piensan, de repente con temor, pero con un temor saludable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que no se contengan y que colaboren, porque definitivamente la suma de las partes va a ser algo mucho mejor en términos de resultado que lo que alguien individualmente pueda decir, peor aún si es que ese individuo es el líder, ¿no? Eso te diría como segundo punto. Como tercero, manejar la incertidumbre, ¿no? Como te decía hace un momento, en muchas de las cosas que vamos a ir implementando en la organización van a haber pequeñas gestiones de cambio, pero estamos viendo un lado de la moneda, ¿no? Todo lo que ocurre dentro de esto que hemos llamado empresa X u organización tal, en donde esta es la estrategia, esta es mi claridad, estos son mis objetivos y estas son las iniciativas que yo tengo que hacer. Pero cuando voy donde el grupo con el que tengo que trabajar, cada uno tiene su historia. Entonces, si yo veo la otra cara de la moneda, de repente recién va a ser papá o mamá, de repente se está reincorporando después de un tiempo que no ha tenido trabajo, de repente viene de una industria diferente, de repente tiene algún familiar, ¿no? Con alguna enfermedad que lo acoge, de repente ha decidido no casarse, no tener familia, no tener pareja y devolverle a sus papás, que hay un montón de gente que vive con sus papás y los atiende, toda esa diversidad. También hay un límite ahí en donde tú tienes que tener, digamos, cuidado de no pasarlo para no interferir en ámbitos que no te corresponde interferir, pero sí tienes que generar ese espacio para que, yo te diría, en una cuota mínima de confianza, la persona te pueda decir, sin ningún temor ni vergüenza, un ratito que tengo que ir a llevar a mi papá a un lugar, o hoy día no puedo hacer esto, lo puedo hacer mañana, y que no pase nada, ¿no? Entonces, creo que estas habilidades, que te puedo mencionar más, pero creo que esto grafica el punto que quiero decir, que tienen que ver con la gestión humana, ¿no? Como tal, y que el líder, en este momento en donde la tecnología es tan protagonista, voltee y diga, acá hay una parte de ser humano en donde tú y yo conectamos, y ya, claro, yo soy el jefe y tú no, pero los dos estamos enfermos o los dos tenemos un problema, los dos necesitamos apoyarnos y conectar, ¿no? Te diría que eso es lo que para mí hace la diferencia a ese nivel, ¿no? Que tú puedas ver que los líderes de tu organización no solamente piensan en el número, sino que tú como ser humano eres importante para ellos y te dedican tiempo, ¿no? Eso. Okay. Nosotros estamos incluyendo tecnología en nuestros procesos para dar mayor alcance, visibilidad y eficacia. ¿Qué tan importante dirías que es la tecnología hoy en las áreas de recursos humanos? O sea,
Creo que hoy día la tecnología es importante en todas las áreas, y en tu vida, en tu familia, en todas partes, ¿no? Tu día a día. O sea, ya casi que uno cuando sale, y si no pones el Waze, no llegas, ¿no? Cosa que antes no sucedía. Desde ese punto de vista, creo que es recontra importante en todos los ámbitos amistarte con la tecnología, perderle el temor a la tecnología, incorporarla en tu gestión o en lo que estás haciendo, ¿no? Yo siempre he dicho y digo, la tecnología o el objetivo de la tecnología tendría que ser que en mi vida sea más fácil. Claro. Si es que eso no ocurre, entonces esa tecnología a mí no me funciona, de repente a otros sí, ¿no? Y en ese sentido tú vas usando la tecnología en función a lo que quieras resolver, a lo que quieras facilitar, a lo que quieras complementar. El ser humano es un fin por sí mismo. La tecnología es un medio para lograr algo, ¿no? Entonces, en la gestión humana, dentro del equipo o de la función de recursos humanos, la tecnología les hace maravillas, ¿no? Desde capacitaciones, desde reuniones que tienen mucho más alcance, si es que no solamente trabajas en una oficina y todos están ahí, sino están de manera descentralizada, de poder tener un espacio de conexión, mentorías, capacitaciones, poder conectar con tu equipo, tener herramientas que te digan la performance del equipo, la performance individual, evaluar el desempeño, hacer un proceso de selección, utilizar inteligencia artificial para que grabes la entrevista y te diga si es que cumples o no cumples con un perfil que tú le has dicho. Eso ya ocurre hoy día, ¿no? En los motores de LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Y en fin, o sea, lo puedes usar para un montón de ese tipo de cosas, pero también como procesos duros, ¿no? Para pagar la planilla, para tener un sistema que integre todos los procesos o todos los procedimientos o los servicios que le da recursos humanos a la organización. Entonces estoy hablando probablemente de un ERP, el proceso de selección lo puedes hacer como un workflow, el proceso de capacitación, el registro de vacaciones, los aumentos de sueldo, en fin, o sea, es infinito. De tal manera que lo que logras con ese uso de la tecnología es mucho más eficiencia en tu gestión, porque las personas empiezan a enfocarse no en lo operativo, sino en lo táctico estratégico. Y empiezan a generar valor de otra manera porque tienen tiempo. Porque todos los que le quitaba tiempo antes, ahora lo hace la tecnología. Y creo que ese es el complemento que tenemos que buscar para gestionar a las personas y poder contribuir con la rentabilidad y la competitividad de la organización a partir de la mejora y la eficiencia producto de la tecnología. Nosotros somos socios de nuestros clientes, Sí. ¿ya? Brindándoles soporte y evolucionando junto a ellos, creciendo junto a ellos. Para un líder con tu experiencia, ¿cuándo un proveedor de servicios se convierte en un proveedor estratégico? A ver, te respondería de dos partes. Una, por definición, es un proveedor estratégico si es que se conecta conmigo en algún proceso o en alguna actividad que para mi estrategia sea importante. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que quiero ir a hacer una organización ágil y trabajar dentro del marco de trabajo de agilidad, y eso es estratégico, entonces un proveedor que venga y me diga, yo te voy a ayudar a llevar a tu organización hacia la agilidad, se convierte en estratégico, por definición, ¿ya? Entonces eso es funcional por lo que tú haces y lo que yo necesito, ¿no? Entonces se hace estratégico. ¿Realmente lo sientes estratégico? Esa es la segunda parte, ¿no? Para que eso ocurra, entonces yo tengo que sentir ya cosas un poco menos concretas, ¿no? Que tú te estés jugando el partido conmigo, hombro a hombro, ¿no? Entonces, si yo no duermo porque no llego a la meta, tú tampoco. Porque quiere decir, exacto, ¿no? Que los dos estemos corriendo a la misma velocidad, con la misma intensidad, con la misma hiperventilación, porque estamos a punto de llegar y no lo hacemos y falta uno, no sé qué. Entonces, claro, yo estoy haciendo la venta o estoy dando el servicio, pero tú estás preocupada porque yo tenga a las personas en el momento que necesite tenerlas con las competencias que las necesite tener, ¿no es cierto? Y que además esa curva de aprendizaje que antes me demoraba 6 meses, hoy día, producto de la tecnología, me demore 2 días, me estoy inventando, ¿no? Y pueda generar esa producción. Entonces, eso que tú dices, que me ponga la camiseta y que al final tengamos ese mismo foco de intensidad juntos,
es la descripción, pero ¿cómo lo haces? ¿No? Porque al final, claro, ¿cómo te pones la camiseta? Entonces tenemos que empezar a cruzar indicadores. Entonces tú como recursos humanos y yo como el equipo comercial, yo tengo un indicador de ventas, tú tienes que tener indicador de ventas. Porque, ¿no? Tú me estás dando gente para que venda. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces tú también tienes que tener indicador de ventas porque si tú no seleccionas bien, probablemente haya un impacto en las ventas. Y si tú te pones el indicador de rotación, porque para ti es importante hacer este clic con el propósito y las personas tiendan a rotar menos, yo también tengo que tener el indicador de rotación porque yo como líder puedo hacer que la persona se quiera ir. ¿No es cierto? Entonces empezamos a cruzar estos indicadores que al final son producto de algo que construye esta definición estratégica de la organización. Entonces, es así como creo yo que esta parte funcional que hace que la necesidad empate con el servicio que un proveedor da, haga cuerpo, ¿no? En la vida real tú lo sientas. Cuando compartimos estos indicadores y juntos estamos en reuniones o decidiendo cosas que no necesariamente son solo de tu ámbito, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que las personas de recursos humanos puedan participar en las reuniones comerciales o que los equipos comerciales participen en las reuniones de definición del perfil, del proceso de selección, ¿no? O sea, estamos haciendo el trabajo en equipo, pero todas las actividades del trabajo. No es que esto es tuyo y esto es mío, ¿no? Y espontáneamente vamos a lograr juntos el resultado. A eso me refiero. Claro. Escuché hace poco una frase que decía, la experiencia es algo caro y que llega tarde. Pensando en el Renzo de hace 15 años y en el Renzo de hoy, ¿cuál es la evolución en tus decisiones y en tu calidad como profesional? Yo creo que a lo largo del tiempo uno va a través de las situaciones que atiende, enfrenta o pasa, vas adquiriendo experiencia. Y esa experiencia es normalmente la capitalización de algún error que has cometido, ¿no? Ya sea en tu vida personal, en tu vida familiar o también en tu vida laboral. Y el problema no es que te equivoques, el problema es que una vez que te equivocas encuentres, ¿no es cierto?, ese aprendizaje y avances, y avances, y avances, y avances, ¿no? Entonces, de hace 15 años a hoy, yo creo que de las cosas que mayor aprendizaje me han generado, o que yo siento que hoy día hago mejor que antes, es decidir, ¿no? Me doy más tiempo para tomar una decisión, no me desespero tanto. Pongo en la mesa los contextos, las cosas han pasado, pero claro, si tú me cuentas de que el vaso se rompió, oye, pero aguanta, vamos a ver qué pasó, ¿no? Esta pregunta de ponerle color y un poco de dolor alrededor de las cosas para poder entenderlas dentro del contexto, dentro del tamaño, dentro del impacto que pueden generar, ¿no? También es algo que hoy día hace que yo sienta que tomo mejor calidad de decisiones, ¿no? Porque tengo más información. Y lo tercero, que también creo que es súper importante, es no tenerle tanto miedo a la incertidumbre. Porque finalmente, producto del tiempo, lo que he terminado entendiendo es que nunca he tenido certidumbre. Lo que he hecho es un constructo mental en donde yo creo que es cierto porque yo lo he construido, pero es una posibilidad de 80.000, claro. Con lo cual sigue siendo incierto. Entonces, hoy día digo, bueno, no sé qué va a pasar mañana, pero miro hacia acá y digo, pero yo tengo toda esa experiencia, todo este valor, ahí están mis herramientas, mira lo que he hecho, lo que no he hecho, esto puedo, esto no puedo, me voy a tomar mi tiempo, y creo que es como un proceso de decisión y de vida mucho más saludable, con menos presión, ¿no? O sea, no es sin presión, porque igual uno se estresa, ¿no? Pero me refiero, es más sabio, te diría, ¿no? Sabio en el sentido amplio de la palabra, no es que yo me considere sabio, sino es capitalizando el aprendizaje del recorrido. ¿No? Sí, eso. Perfecto. Mira, queremos contigo hacer una dinámica ping-pong. Yo te hago unas preguntas y tú respondes. Sin miedo, ya. Lo primero que se te ocurra. Está bien. A ver, ¿las empresas cambian o evolucionan? Evolucionan. Un error común cuando se habla de cultura. Entenderlo como una cosa, como un proyecto más dentro de los 15 proyectos que tienes que hacer. Entonces haces un cambio cultural y es como un proyecto más. Y no.
¿no? Es de pronto hasta lo más importante. Un líder inspirador en tu carrera. En mi carrera profesional, mi mamá. Una herramienta clave para el futuro. Aprender de inteligencia artificial. Ok. Una herramienta que utilices siempre. El celular y mi agenda. Un consejo que te haya servido para tu carrera. Sí es posible. Una mala recomendación que escuchaste de un líder de talento. No es posible. Algo que hayas aprendido este año y te gustaría compartir. Lo que te decía hace un rato. De la incertidumbre. Sí, sentirme más cómodo en espacios inciertos. Un consejo para los futuros líderes de talento. Que crean en ellos y que hagan lo que consideren que deben hacer. Que no se queden callados y sean genuinamente coherentes con sus ideas, con sus valores y pongan en la mesa lo que ellos creen que deben de poner en la mesa. Un buen hábito y un mal hábito. No tienen que ser tuyos, sino que consideres. Un buen hábito, leer. Sí. Y un mal hábito, no estudiar. Ok. Sí. Perfecto. Esas eran las preguntitas para el ping pong. Gracias. Y bueno, se vienen más entrevistas, así que bueno, estén pendientes y síganos también.